Entonces, en estática nos pueden pedir calcular la posición del centro de masa de la siguiente figura plana. Lo que nos van a dar siempre es una figura y nos van a dar los datos de las distancias que tienen cada uno de esos elementos. En este caso son figuras geométricas. Tenemos que tener esos datos siempre. Nos pide hallar el centro de masa. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar, en este caso, esto el teorema de Barrington para encontrar el centro de masa en el eje X y el centro de masa en el eje Y. Nos está diciendo que encontremos entonces el punto donde se encuentra el centro de masa, es decir, donde se aplicaría el peso efectivo de esta figura. Para eso nosotros tenemos que usar un poco la imaginación y ver qué figuras geométricas están actuando sobre esto, lo que tenemos como resultante. ¿Qué pueden apreciar acá? ¿Qué tenemos? Un Un rectángulo a la triángulo. izquierda, ¿Ya? un rectángulo en el medio y un triángulo a la derecha. Muy bien. Entonces, podríamos descomponerlo de muchas formas, ¿sí? Cada uno va a tener una forma distinta. Por ejemplo, algunos dirían que esto es todo un rectángulo, todo esto, le saco una circunferencia, aquí hay un triángulo y aquí hay otro rectángulo. O aquí hay un rectángulo, aquí un cuadrado, o perdón, otro rectángulo, y aquí un triángulo. O algunos dirán que aquí tenemos un rectángulo entero y le quitamos un rectángulo acá y otro triángulo también le quitamos y una circunferencia. Hay muchas formas de hacerlo, pero el resultado tendría que ser el mismo, ¿sí? Hallar el centro de X y el centro de Y. Entonces, yo voy a asumir esto lo siguiente. Voy a poner acá nuevamente todas las medidas y voy a asumir que aquí hay un rectángulo, como les decía. Voy a tomar este rectángulo y esto va a ser para mí la figura 1, que vamos a tener un área 1. Luego yo voy a ver que aquí hay otra figura, otro rectángulo, entonces lo coloco acá. Para mí va a ser esto el área 2. Y esto también lo voy a tomar como otra figura, un triángulo. Va a ser el área 3. Y fíjense que esta circunferencia le está restando al total. Es decir, que voy a tener que quitar una circunferencia acá. Entonces aquí lo estoy poniendo de color rojo porque eso hay que restarle al total, ¿sí? Lo de verde es lo que está sumando y lo de rojo es lo que está restando. Porque esa es la figura al final que tenemos que obtener, ¿cierto? Entonces, lo que nos interesa acá es simplemente, como dice la fórmula, hallar áreas y las distancias a las cuales se encuentran los centros de masas de cada una de estas figuras. Estamos descomponiendo en figuras para poder hacer esta sumatoria en X y esta sumatoria en Y. Entonces empecemos por el área 1. ¿Cuál es el centro de masa de un rectángulo? Ustedes van a encontrar en su formulario que el centro de masa de un rectángulo es igual a lo siguiente. Necesitamos su base y su altura para hallar su área. Área del rectángulo es igual a base por altura. Su centro de masa en X nos dice que va a ser igual a B dividido entre 2. Esto es el centro de masa de un rectángulo, ¿cierto? Está en el centro. Si trazamos unas rectas diagonales, la intersección de esas dos rectas sería su centro de masa de un rectángulo. Entonces, eso lo hallamos como B dividido entre 2 para el eje X y para el eje Y va a ser H dividido entre 2. Eso es lo que nos interesa, fíjense, hallar el área y X y Y, esos tres datos de cada figura. Empecemos por el primero, área 1. Entonces vamos a calcular en la figura 1 su área primero, que nos dice base por altura. Entonces la base para esta figura 1, área 1, ¿cuánto es? Es 2 metros, ¿cierto? Esa es su base. ¿Cuánto es su altura? 1 más 2 es 3 y más 3 es 6. Tenemos entonces un rectángulo de 2 por 6 metros. Calculamos esa área, entonces 2 por 6 metros nos va a dar 12 metros cuadrados. Tenemos acá entonces esta figura que tiene 12 metros cuadrados. Ya tenemos el área como nos pedía. Ahora su X centro. Tenemos que fijarnos siempre desde este punto. Este es el punto de referencia acá. Es como decir si este fuera el punto 0. Desde ese punto, ¿cuánto está desplazado en X? Aquí nos dice que va a ser igual a B sobre 2. ¿Cuánto vale B? B vale 2. Entonces 2 dividido entre 2. Tenemos que hallar ese punto de referencia, como les decía, es el centro de masa. B sobre 2 va a ser la fórmula, como nos dice acá. ¿Cuánto vale B? Vale 2. Entonces 2 sobre 2 nos da 1 metro. Quiere decir que está a 1 metro. Y efectivamente, fíjense, está a 1 metro acá, ¿cierto? Ahí sería la mitad de B sobre 2. Ahora en Y, ¿cuánto va a ser? Va a ser, nos dice, H sobre 2, acá la fórmula. En Y es igual a H sobre 2. Entonces colocamos en Y es igual a H sobre 2. H, ¿cuánto vale? Vale 3 más 2 más 1 son 6. 6 entre 2 va a ser 3 metros. Y ahí está, fíjense, ya hemos encontrado la distancia en Y, que es 3 metros, como nos dice acá. Y1 es igual a 3 metros. ¿Y en X cuánto es? Es 1 metro. Ahí está su centro de masa de esta figura 1. Lo mismo tenemos que hacer para todas las figuras. Y al final hacer esta sumatoria en X y esta sumatoria en Y. Eso es nuestro objetivo, hallar estos resultados en X y en Y. Ya tenemos el primer dato. Esto
Va a ir con signo positivo, no se olviden, lo que está en verde. Ahora vayamos para la figura 2. La figura 2 tenemos también un rectángulo. Ahora, ¿su base cuánto va a ser? Tenemos de aquí hasta acá es 2 metros y acá otros 2, son 4 metros. ¿Cuánto es su altura? ¿Su altura cuánto es? 3. 3. Entonces, vamos a silenciar un momento. Va a ser 4 metros por 3. Entonces vamos a colocar eso acá. Base por altura. Base tenemos 4 metros y la altura es 1 más 2, 3. El área entonces va a ser 4 por 3, 12 metros cuadrados. Igual que el primero, ¿sí? Pero su distancia en X y en Y, ¿cuál va a ser? Va a ser este punto de acá. Es este. Nuestro punto de referencia, no se olviden que es este punto de acá. Al calcular el centro de masa nos da la distancia respecto a este punto. Entonces vamos a tener que sumar esta distancia, ¿sí? En un momento vamos a ver cómo lo hacemos eso. Concentrémonos en esto. ¿Cuánto es la distancia en X? La fórmula dice que es igual a B sobre 2, aquí. B, ¿cuánto vale? Vale 4. Entonces X va a ser igual a B sobre 2, va a ser 4 sobre 2. ¿Cuánto es? Es 2 metros. Efectivamente, fíjense, desde el inicio de la figura hasta su centro hay 2 metros. Pero yo les decía que tenemos que hacerlo respecto a este punto de acá. El inicial es como si fuera el eje 0 acá. Entonces, si aquí hay 2 metros, deberíamos sumarle también esta cantidad. Porque esta figura, fíjense, está desplazada ¿a cuántos metros del punto de referencia? 2 metros. Entonces, tenemos que tener cuidado en eso. Tenemos que sumarle esos 2 metros a los cuales está desplazado. Entonces, a estos 2 metros le vamos a sumar esos 2 metros que le falta para llegar al punto de referencia, que va a ser acá. Entonces le sumamos esos 2 metros y tenemos que estar a 4 metros en el eje X. A simple vista se puede ver que es cierto, fíjense, 2 metros más 2 metros, 4 metros. En el eje X está a 4 metros. Ahora en Y. Y es igual, nos dice H sobre 2, la altura es 3 metros. Entonces 3 sobre 2 nos va a dar 1.5. 1.5 metros. En el eje Y está 1.5, nos dice. ¿Es correcto? Sí. El punto de referencia es este de acá, fíjense. Entonces, está a 1.5 en el eje Y. Entonces se mantiene eso, no le sumamos nada. Porque en el eje Y efectivamente está a 1.5 metros de altura. Aquí está 1.5. Ya tenemos entonces de dos figuras, su centro de masa y su área, en X y en Y. Pero nos falta de 3 y de la 4. Entonces tenemos que continuar eso. Aquí, en esta figura, vamos a hacer ahora el de la 3, el triángulo. Para eso tenemos que buscar la fórmula del triángulo. Su centro de masa va a ser igual a las rectas que vamos a trazar desde la mitad de B hacia una de las esquinas. Y así sucesivamente se trazan esas rectas y ahí se encuentra ese centro de masa. Su fórmula nos dice que para X es igual a B sobre 3 y para Y, H sobre 3. Entonces tenemos que tener B y H como dato. Su área es igual a base por altura dividido entre 2, porque es como si fuera un rectángulo, ¿cierto? Fíjense, si es un rectángulo, sería base por altura, y la mitad sería su área de ese triángulo. Entonces, esta es la fórmula para hallar el área. Vamos a calcular primero el área de este rectángulo. Su base la tenemos acá, son 3 metros. ¿Su altura cuánto es? Es 3 metros también, porque aquí tenemos 1 más 2, 3. Entonces, área 3 va a ser igual a 3 por 3, 9. Dividido entre 2, 4.5 metros cuadrados. Ahora nos fijamos cuánto hay en X y cuánto en Y. Para eso entonces vamos a aplicar la fórmula y vamos a obtener lo siguiente. Vamos a calcular este centro de masa. Ahora esto que nos decía que B3 en X se refiere a esto de acá, a este punto. Noten que este triángulo está invertido, ¿cierto? Esto está vista hacia la izquierda y esto está vista hacia la derecha. Entonces, la cantidad que nos va a dar es desde este punto de acá hacia su centro de masa. Eso es B sobre 3. Pero notemos que en el eje X está desplazado ¿cuántos metros desde el punto de referencia? 2 más 2 más 2 son 6 metros. Vamos a tener que sumarle esos 6 metros a este de acá que nos va a salir. Para el eje Y no va a haber problema, fíjense, porque simplemente es un tercio de esta altura. No hay problema en eso. Entonces empecemos con el eje X. B sobre 3. 3 sobre 3, ¿cuánto es? Es 1 metro. Efectivamente, su centro de masa en el eje X está a 1 metro. Aquí sería 1 metro. Si esto es 3, aquí está 1 metro. Pero lo que les decía, ¿cuánto está desplazado desde el eje, desde el punto de referencia? Son 6 metros, entonces tenemos que sumarle esos 6 metros. Esto de acá, lo que nos falta para llegar a ese punto de referencia son 6 metros, le sumamos, entonces está a 7 metros desde el punto de referencia aquí.
6 más 1, 7. Está muy bien ahí. Ahora en Y, tenemos una altura de 3. El triángulo tiene una altura de 3. Para hallar su centro de masa en el eje Y dice que es igual a h sobre 3. Entonces 3 sobre 3 es igual a 1 metro. ¿Tenemos que sumarle algo respecto al punto de referencia en el eje Y? No, porque fíjense que está a esa altura, a 1 metro. Entonces ya hemos encontrado para el triángulo, nos falta para la circunferencia. Para eso tenemos que tener la fórmula de la circunferencia. Nos dice que el área de una circunferencia es igual a pi por radio cuadrado. Entonces necesitamos saber ese radio. Ese va a tener que ser un dato. Ahora su centro de masa en X dice que es igual al radio. Y en Y es igual al radio, porque es una circunferencia, ¿sí? Esa es su distancia, entonces, en X y en Y. Es igual a R y R. Tenemos que descubrir entonces cuánto es el radio de esta circunferencia. ¿Cuánto es? Fíjense si esto es 2 metros. Aquí están los 2 metros. Se supone que el diámetro de esta circunferencia son 2 metros. Y aquí también se lo puede comprobar. Entonces el radio es igual a 1 metro, porque recuerden que el radio es igual a al diámetro dividido entre 2. Entonces el radio es 1 metro, ¿sí? Ya tenemos ese dato. Ya podemos calcular entonces su área. Área es igual a pi por radio cuadrado. Entonces calculamos. Pi por radio cuadrado. Pi por 1 al cuadrado. ¿Cuánto nos va a dar? 3,14. Obviamente hay más decimales, sí, pero yo voy a trabajar con 2 solamente. Tenemos 3,14 metros cuadrados. Ahora la distancia en X dice que es R y la distancia en Y, R. Dijimos que el radio es 1 metro. Quiere decir que está a 1 metro y a 1 metro en X, en Y, entonces estaría acá su centro de masa. 1 metro y 1 metro, efectivamente. Pero ¿cuánto está desplazado del eje X este 1 metro? Aquí está la respuesta, está desplazado 2 metros. Tenemos que sumarle entonces esos 2 metros, ¿sí? A ese 1 metro le vamos a sumar lo que les decía, esto de acá, el 2 metros que falta para que llegue al eje X de referencia de acá. Le sumamos entonces 2 metros, entonces quiere decir que está 3 metros en el eje X. Y efectivamente, fíjense, 2 metros más 1 estaría ahí, ese centro. Ahora en el eje Y también está a 1 metro, pero ¿cuánto le falta para llegar de referencia a este punto? Le falta otro 1 metro. Entonces vamos a completarlo de esa forma. Aquí necesitamos 1 metro para completar. Entonces a ese 1 metro le sumamos otro 1 metro y nos da 2 metros. Y ahí se puede comprobar, fíjense, está a 2 metros ese centro de masa. Entonces ya tenemos todos los datos de las áreas y sus distancias en X y en Y. Lo que tenemos que hacer es simplemente aplicar esa fórmula que les había mencionado al inicio. Aquí, pero lo voy a copiar todos los datos que ya he obtenido. Área 1 estaba a 1 y a 3 en el eje Y, del 2, del 3 y del 4. Estos son los resultados que hemos obtenido, ¿sí? Lo estoy ordenando aquí en una tablita nada más. Lo que tengo que hacer ahora es aplicar esta fórmula que les mencionaba al inicio para hallar el centro de masa en X y en Y. Empecemos en X. Vamos a tener que sumar área 1 por X1, más área 2 por X2, más área 3 por X3, ¿cierto? Lo que está en verde se suma, les decía. Área 1, 2, 3. Pero, ¿qué sucede con el área 4? Tenemos que restarle porque eso está lo que le quita a la figura, ¿cierto? Entonces va a ser con signo negativo acá. Le estoy restando el área 4 por X4. Y abajo se coloca como indica acá la sumatoria de las áreas. Área 1 más área 2 más área 3 menos el área 4. No se olviden de eso del área 4 que es negativo. Lo mismo va a suceder para Y, pero hagamos primero para el eje X. Área 1, ¿cuánto es? Su área es 12. ¿Cuánto tiene en X? Aquí está su resultado en X1. Área 2, ¿cuánto es? Es 12 y en X tiene 4. Simplemente yo anoto esa sumatoria. El siguiente es 4.5 por 7. Área 4, 3,14 por 3, pero esto es con negativo, no se olviden. Ahora abajo la sumatoria de las áreas, 12 más 4.5 menos 3.14, como indica acá. Realizamos toda esta operación y nos va a dar lo siguiente. Metros cuadrados sobre metro cuadrado se van a ir y nos va a quedar en metros. Quiere decir que el centro de masa de la figura en total está a 3.24 metros. Eso nos indica. Quiere decir que más o menos estaría por acá. 1, 2, 3, por acá, 3.24. Aquí ya lo podemos graficar nuevamente. 1, 2, 3, 3.24 estaría por acá. Pero hay que saber cuánto es en Y, ¿sí? En eje X va a ser esa cantidad, pero en Y aplicamos la fórmula para Y, área por distancia en Y sobre área. Entonces recuerden que las tres primeras áreas se suman por cada uno multiplicado por su distancia y le restamos el área 4 por su distancia 4.
Entonces, abajo colocamos la sumatoria de las tres áreas menos el área 4, similar al que hicimos en X, pero ahora con las distancias en Y. Entonces, trabajamos con las áreas y con las distancias en Y. Va a ser entonces igual a 12 por 3 más 12 por 4, más 12 por 1.5 en Y, más 4.5 por 1, y restamos 3.14 por 2. Y abajo la sumatoria de las áreas, 12 más 4.5 menos 3.14. Nos da un resultado de 2,6 metros. Quiere decir que en Y tenemos que subir 2,6 metros. Y ahí está el centro de masa, el resultante de toda la figura. Entonces ya hemos obtenido el centro de masa de esta figura.